rural, pero ha avanzado muchísimo, lo que ha permitido convertirse este país en un referente a nivel internacional. ¿Referente en qué sentido? Referente en innovación, en emprendimiento, pero también referente en conectividad. Colombia tiene una red de fibra óptica de más de 23.000 kilómetros, lo que permite hoy en día tener, por decirlo de alguna manera, una autopista de 6 carriles. Antes de la pandemia estábamos usando un carril. Hoy estamos usando, después de la pandemia, 3 carriles. Tenemos más capacidad, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzo en conectividad en hogares y en conectividad en corregimientos. En esto último, el gobierno hace esfuerzos para avanzar. Las empresas de tecnología reciben espectro y ellas tienen que entregar a cambio conectividad. La última responsabilidad que tendrán es la de conectar más de 3.000 puntos, que va a permitir a muchos tener mejor conectividad. Entonces, vamos por buen camino, pero no hay que cruzarse de brazos, no hay que creerse el cuento, hay que trabajar día y noche para seguir avanzando. En efecto, como decía al inicio, un año de pandemia desnudó muchas falencias que tiene el país en materia digital, pero también permitió avanzar acelerada, aunque no planificadamente, en otros aspectos. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Antes de la pandemia eran muy reducidos el número de empresas que tenían esta actividad habilitada. Ahora, hoy es el pan de todos los días en las empresas. Otro tema donde avanzamos a los trancazos, la conectividad de las escuelas públicas, que ha mostrado que hemos tenido problemas allí, pero que vamos, que la conectividad y la digitalidad vino para quedarse. Pero en ese contexto, toda la experiencia que usted tiene en el campo, ¿qué tareas pendientes le quedan al país por realizar en el corto y mediano plazo? Oiga, Andrés, quiero contarle una historia. Hace muchos años, cuando yo era viceministro de Trabajo, tramitamos la ley del teletrabajo y todo el mundo nos decía que estábamos locos, estábamos fuera de lugar, que para qué le dedicábamos tiempo a eso. Años después, tuve la fortuna de ser ministro TIC y logramos aumentar el número de 20.000 a 300.000 teletrabajadores en Colombia. La pandemia, de un día a otro, nos llevó de 300.000 casi a 10 millones, motivo por el cual tenemos que sentirnos tranquilos de que la red pudo soportar ese experimento. Ahora, como usted lo dice, hay mucho por mejorar. No podemos pensar que estamos haciéndolo del todo bien. Hay mucho por mejorar. En materia educativa, estábamos preparados para las clases remotas, pero nunca para las clases virtuales. Hay una gran diferencia. La clase remota es cuando el profesor se para junto con los alumnos en una plataforma e intercambian. La virtualidad tiene mucho que ver con la investigación, con las tareas, digamos, que uno tendría que hacer para presentar. Ahí hay un reto. Pero los retos más importantes que tenemos es entender que la tecnología es un aliado, no es un enemigo, que la tecnología va mucho más rápido que la legislación y que la tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos. El usuario debe tener la capacidad de elegir si quiere hacer una compra a través de Internet o quiere ir al establecimiento de comercio, si quiere transportarse en un taxi o si quiere transportarse en una plataforma tecnológica o si quiere estudiar virtualmente o presencialmente. La tecnología es un aliado y luchar contra ella, pretendiendo verla como un enemigo, creo yo es una equivocación en la cual se han metido varios países fracasando. Colombia ojalá tome una distancia de esa tesis. Qué bien. Ya está usted en el sector privado desde hace un año largo y vemos con los reportes que nos envía un nuevo emprendimiento que se llama Alianza IN. ¿Qué es Alianza IN? ¿En qué está metido y qué nos puede contar al respecto de esta nueva aventura empresarial? Andrés, estoy presidiendo algo que se llama Alianza IN. Es una unión de compañías de tecnología que lo que busca en primer lugar es fortalecer la alfabetización digital, que más colombianos puedan acceder a Internet entendiéndolo. Segundo, creemos que es indispensable en Colombia enseñar desde chiquitos, desde muy niños, el pensamiento computacional. Como la gente sabe sumar o restar,
también tiene la necesidad de aprender a escribir código. Y tercero, promovemos la construcción de ciudades sostenibles, de ciudades inteligentes. Esta alianza lo que busca es lograr que la tecnología sea un aliado de la ciudadanía, que la tecnología resuelva los problemas de la ciudadanía. Miren esta pandemia lo que pasó. Cerraron las ciudades y, por ejemplo, los domiciliarios que llevan un mercado, que traen una compra a la droguería, etcétera, arriesgaban su vida para que otros la protegieran. Significó que el comercio electrónico ayudó a enfrentar las dificultades de la pandemia. Lo propio, las plataformas de movilidad. Uno con tecnología tiene cómo hacerle seguimiento, trazabilidad, por ejemplo, al virus, saber en qué vehículo se montó un contagiado y evitar que otro coja ese vehículo. Y por eso es que esta alianza lo que está logrando es que Colombia entienda que hay muchos sectores que se pueden beneficiar con tecnología. ¿Para qué? Para ponerse al día. No hay que luchar contra ella, sino sumarla y convertirla en aliado. De eso es que se trata Alianza I. Precisamente, tomemos el ejemplo de un tema que ha generado mucho debate, que son las aplicaciones para usar transporte como Uber y similares, que digamos, uno entiende la reacción de los gremios tradicionales del transporte, como los taxis, las asociaciones de taxis que en Bogotá se opusieron al tema de Uber, al punto que de alguna manera el gobierno actual ha considerado ilegal el transporte, pero cuando los colombianos tienen la posibilidad de viajar, ven que el uso de Uber y plataformas para movilizarse son pan de todos los días y pueden coexistir el servicio de taxi tradicional con las plataformas digitales. Porque en ese sentido, ¿qué es lo que ha faltado en nuestro país? ¿Es un problema de falta de regulación por el Congreso? ¿Es un tema de cultural? ¿Es un tema que pues están afectando negocios que de cierta manera tienen una especie de oligopolio de hecho? ¿Cuál es la lectura que usted hace para que haya tanta reacción y oposición a este tipo de plataformas que en otros países funcionan sin ningún tipo de problemas? Bueno, vamos por parte. Lo primero es que todo cambio es difícil de aceptar. La tecnología cambia. Por allá en el año 1900 en Londres, el transporte público era a través de carretas, carretas que alaban los caballos. Y cuando llegó el vehículo automotor, pues obviamente quienes manejaban esas carretas se molestaron y no querían el cambio. Acá seguimos en el debate entre aplicaciones y taxis y dentro de muy pocos años vamos a tener carros no tripulados, o sea, carros sin conductores. Entonces, la tecnología es imposible atajarla porque resuelve problemas. Lo que usted dice es lo correcto. Hay espacio para todos. ¿Por qué? Porque el usuario, el consumidor, el ciudadano tiene derecho en qué movilizarse, a escoger en qué moverse. Le voy a dar un dato. En Bogotá apenas el 4% de la población se transporta en taxi y apenas el 4% se transporta en aplicación. Sin embargo, hay un gran debate en torno a eso porque hay competencia. Ahora que el Congreso está discutiendo esta regulación, a mí me sorprendió, por ejemplo, mucho que en el Cesar, fundamentalmente en Valledupar, esta iniciativa de Change.org, de firmas ciudadanas, pues tuvo muchísimas en la ciudad de Valledupar, porque la gente lo que quiere tener es derecho a elegir en qué moverse. Los taxis merecen mejores normas, las aplicaciones merecen mejor regulación y seguramente va a haber, como en todas partes del mundo, espacio para todos. Obvio, están en su derecho de protestar, están en su derecho de señalar que seguramente la competencia para unos no es lo mejor, pero yo sí creo que la competencia lo que permite es que la gente se esfuerce para tener un mejor producto. Por último, nada más importante que proteger al consumidor, es que es al usuario al que nos debemos todos. Y yo no entiendo por qué razón hay tanto temor en que, por ejemplo, la tarifa sea puesta a consideración antes de que comience el viaje al usuario y que sea el usuario el que escoja si acepta o no acepta el vehículo o el transporte. De eso es que se trata este ejercicio y bueno, esperamos que las regulaciones avancen como han avanzado en todas partes del mundo porque Colombia no debe quedarse siendo un país
que simplemente le da la espalda a la tecnología. Dentro de de esa capacidad innovadora que tiene el país, están las famosas startups, las empresas que en el mundo digital empiezan a prometer. Y en Colombia hemos dado ejemplo digamos, a nivel internacional. Usted recordará que un colombiano se inventó un tema de que le está haciendo competencia a las tarjetas de créditos en Brasil, entre muchos otros desarrollos digitales. ¿Cómo estamos en este punto y qué papel juega Alianza ahí en esa, digamos, promoción de empresas en el mundo digital? Mire, Colombia ha sido catalogado como uno de los países más emprendedores del mundo, Andrés. ¿Por qué? Porque acá hay talento. Y hay talento no solamente digital, sino social. Hay muchos colombianos que lanzan su aplicación desde diferentes sectores. La agricultura, la medicina, el transporte, el sistema financiero, y todos tienden a tener éxito porque de alguna otra manera lo que están pensando es cómo hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y de eso es que se trata, de lograr recordar que Colombia pues ha aportado muchísimo al ecosistema digital, pero es un ecosistema que hasta ahora están haciendo. Algunas veces se piensa que hay que compararlo con Netflix o con Facebook o con Amazon. Esas empresas son 50, 60, 70, 100 veces más grande que la más grande colombiana, pero vamos por buen camino. Acá lo que importa es que se garantice algo tan importante como es la libre competencia. Lo dice la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Claro que hay que tener regulación, pero hay que tener regulación para incentivar la competencia. ¿Por qué? Porque de esa manera quienes se benefician pues son los ciudadanos. Seguramente a los bancos no les interesa tener plataformas digitales que les compitan, pero es el ciudadano el que va a determinar cómo hacerlo. El correo hace 30 años pues tenía un monopolio, mandábamos cartas, postales, apareció el mail y de alguna u otra manera desbarató ese monopolio. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a hacer huelgas contra el mail? Bueno, hoy estamos viviendo pues una serie de disposiciones y de posiciones y oposiciones a muchas plataformas tecnológicas que merecen, creo yo, pues pensar en el usuario. Acá estamos pensando mucho en el impacto electoral o político que puede tener un gremio tan importante en Colombia como es los taxistas. Claro que sí, bienvenido. Para eso son los gremios, entre otras, pero también hay que pensar en los ciudadanos y los ciudadanos tienen que tener derecho a elegir en qué moverse. Creo yo que ahí hay de por medio algo muy importante y es que hay que pensar en el ciudadano. David, pues muy interesante toda esta charla y ya quisiera entrar en el tema, un tema que pues que está interrelacionado con el tema digital y es en estos momentos estamos Colombia en lo que podríamos, lo que se ha denominado la tercera ola de contagio, el tercer pico. Ciudades como Santa Marta, como Barranquilla, incluso Valledupar empiezan a tomar medidas restrictivas, confinamientos muy estrictos, cuarentenas, toque de queda, pico y cédula, ley seca, en fin, una medida para tener a las personas confinadas y evitar que el virus se siga propagando a una velocidad que haga colapsar a los sistemas de salud. Y esto pone de presente la importancia, digamos, de la tecnología, de la conectividad en materia digital. Ya el Internet empieza, antes era un lujo, un privilegio, y hoy por hoy se vuelve casi un derecho fundamental. Incluso hay propuestas para elevar el Internet, el acceso a Internet como un derecho fundamental, como el derecho a tener una casa digna, el derecho a la educación o el derecho a la salud. Eso ya es otro debate, pero muy relacionado con esto. Yo quisiera detenerme en el punto, es el tema de la educación, y es que como estas medidas restrictivas han impedido o han recomendado los expertos en salud, oiga, mantenga a los niños en la casa, no los lleve al colegio, hagan la alternancia que es una semana sí, una semana no, por grupos, hasta que llega como el confinamiento total, implica, sobre todo para el sector público, un esfuerzo gigantesco para garantizarle conectividad tanto a los planteles educativos como a los hogares y a los padres de familia que puedan sus hijos conectarse. Y vemos historias conmovedoras. El niño
que se monta a la copa de un árbol con el celular de la mamá para poder dar la clase. Y esas historias se repiten como algo que lo enternece a uno, pero que al mismo tiempo desnuda la pobreza que existe en Colombia y el atraso que tenemos en materia tecnológica. Usted fue ministro de Comunicaciones de las TIC y se hizo un avance, como usted nos relataba en su primera respuesta. Hay tareas pendientes, pero en ese sentido, ¿hacia dónde debemos invertir para empezar a cerrar esa brecha digital que existe entre los centros urbanos poblados y la periferia y entre las zonas urbanas y las zonas rurales? Usted, que es un conocedor no solamente del país, sino de la región, me va a entender un poco por qué tengo que desagregar la pregunta, la respuesta, perdón. Lo primero que tengo que decir, Andrés, es que los maestros deben estar en la primera línea de vacunación y deben estar en la primera línea de vacunación porque la presencialidad es imposible de reemplazarla por cualquier otro mecanismo. El profesor es irreemplazable, es la persona que enseña valores, principios, es la persona con la cual hay interacción, es la persona que nos ha guiado a todos. Y esta pandemia está causando, dentro de muchos otros daños, uno gravísimo, que es el daño a los niños menores, a los más chiquitos, que están perdiendo un momento único para aprender a socializar, para aprender a intercambiar. Entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo grande para que esa línea de vacunación llegue lo más rápido a los maestros para que podamos retomar la presencialidad pública y privada, que es esencial. Ahora, dicho eso, estoy totalmente de acuerdo con usted que hay que volcar todos los esfuerzos, no solamente para digitalizar las escuelas, sino para digitalizar los alumnos y los padres. Mire esta cifra. Por allá en 2010 teníamos 24 niños por computador. O sea, en los colegios públicos solamente había un computador por cada 24 niños. Hoy en los colegios públicos hay 3 niños por computador. O sea, vamos mejor que hace unos años. Sin embargo, el computador tiene que poderse llevar a la casa, no solamente estar en el colegio. Y en estos momentos es insuficiente para poder lograr que un computador se lo lleven 3 niños porque cada uno de ellos está en su casa. Entonces el Estado tiene que seguir haciendo esfuerzos en ese sentido y por eso yo creo que no se le deberían retirar las mejoras tributarias a computadores y a Internet, según lo está planteando en este momento la reforma tributaria. Pero dos, hay que reconocerle a la actual ministra TIC el gran esfuerzo que está haciendo para conectar 10.000 colegios públicos. Eso va a ser un tema muy importante. La doctora Karen ha hecho un esfuerzo grande para lograr seguir con eso adelante. Nosotros habíamos hecho otro esfuerzo, pero acá lo importante no es quién lo haya hecho, sino ver de qué manera seguimos avanzando como país. Yo soy de los que cree que el gran problema de la política colombiana es que el político vea a su antecesor o vea a su opositor como un enemigo. No, el antecesor debe ser simplemente una persona a la cual se le agradece y se continúa con lo que hizo bien y se corrige lo que no hizo tan bien. Y de esa manera trabajamos por proyectos unidos. Y ese tiene que ser una apuesta de país. Una apuesta de país debe ser no solamente conectar a la totalidad de los colegios que todavía faltan, sino que cada uno de los niños pueda llegar a tener equipo para poderse llevar a su casa. Y una última cosa que usted lo mencionó, el tema de Internet social. Eso ha avanzado mucho. Se ha logrado establecer o se logró establecer en su momento tarifas diferenciales para quienes más lo necesitan, pero hay que seguir haciendo esfuerzos para que las familias que no tienen cómo conectarse puedan tener del Estado un apoyo en ese proceso. Bueno, el tiempo en radio es implacable, ya estamos llegando al final, David, y es muy agradable dialogar con usted. No se imagina la cantidad de reacciones y preguntas que nos envían los oyentes. Quisiera finalizar con esto, que es lo que yo he denominado, pues, o por lo menos lo encontré en la lectura para preparar esta entrevista, lo que se llama la educación digital. Y es que no basta tener los dispositivos tecnológicos, no basta tener el computador o la tableta o el celular, sino que también
hay que educar a los niños, pero también a los padres y a los profesores. Y vemos muchos casos también de profesores que estaban dando clases virtuales y no sabían manejar digamos, los dispositivos y tampoco las aplicaciones para dar las clases virtuales. Entonces, en eso, y hay un tema también generacional, y es que pues los jóvenes pareciera que ya nacieran con chip incorporado, los que somos un poco mayores nos cuesta un poco más trabajo, y los docentes que ya tienen muchos años les cuesta adaptarse a la nueva realidad, pero es necesario, porque también, así como existe el concepto de analfabetismo funcional, es decir, que personas que son analfabetas, aunque sepan leer y escribir, no tienen una muy buena comprensión de lectura, hay un concepto que se llama el de analfabetismo digital, y es que personas que no tienen una formación básica para administrarse bien en el mundo digital. ¿Cómo avanzar y cómo seguir casos de ejemplos exitosos de otros países? Pues por eso arranqué, Andrés, diciendo que uno de los más importantes apuestas de Alianza IN es la alfabetización digital. Creo que hemos hecho mucho, pero nos falta todavía. Uno, dos, es importante lograr entender que una cosa es la clase remota y otra distinta es la clase virtual. Colombia tiene que hacer un esfuerzo educativo para lograr entender que el sistema de clase virtual tiene que comenzar a enseñarse. Una cosa que usted dice que es fundamental, tercer punto, el de los padres. Yo lo digo además con mucho respeto, pero con mucho cariño. A mi mamá le costó mucho trabajo aprender a manejar WhatsApp y fuimos muchos los que estuvimos juiciosos tratando de enseñarle. ¿Por qué? Porque a determinada generación le da pena decir que no sabe manejar una herramienta tecnológica. Hay que ayudar a la sociedad a que pierda esa pena, y para lograrlo, espacios como este y muchos otros espacios son los que van a permitir poder acceder a plataformas de educación virtual. Ese analfabetismo digital que usted menciona es una realidad. ¿Y cómo hay que enfrentarlo? Con alfabetización digital, que no es otra cosa que poco a poco, con paciencia, sobre todo a quienes no son nativos digitales, se les pueda ayudar en el proceso. David, ha sido un placer dialogar con usted y que sea la primera de muchas entrevistas que nos conceda Punto de Vista. No, muy agradecido, Andrés, de verdad que un abrazo grande, sabe el cariño y la admiración que le tengo a usted, a Valledupar y al Cesar, y espero poder ir a visitarlos prontamente. Él es David Luna, es ministro de las TIC, es concejal de Bogotá y un joven prometedor en la política colombiana. Que tenga usted un buen resto de tarde. Un abrazo, Andrés, muchas gracias. Bueno, es momento de una pausa en Punto de Vista, ya regresamos.